Y ya la tenemos en línea a ella, a nuestra columnista de coaching educativo. Estamos hablando de Flavia Sarchis. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, ¿cómo estás, Lore? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, contenta de tenerte nuevamente en el programa. Bueno, y justamente para abordar un tema bastante importante que tiene que ver, ¿no? Esto de el inicio de las clases, ¿no? Esto de cómo potenciar el aprendizaje con ese inicio que siempre nos cuesta, ¿no? A los docentes. Exactamente, Lore. Vos sabés que yo siempre aprovecho estas cosas que aparecen como problemáticas o cuestionamientos o preguntas, ¿no? O en mis clases, en la formación docente o en los seminarios, y digo, bueno, esto va para compartirlo con los oyentes en la radio, porque me parece que puede resonar en otros colegas, ¿no? Y sí, efectivamente, a ver, en principio la idea de invitarnos o que pensemos este inicio de clase amerita primero pensar la planificación didáctica. ¿El por qué lo traigo? Porque en general los educadores, por ejemplo, en el nivel medio o en el nivel superior, no pensamos mucho en la definición de un plan de clase como tal, ¿no? Pero claro, sin embargo, intrínsecamente nosotros estamos pensando qué vamos a hacer mañana en el aula y en todo caso cómo vamos a estar empezando esa clase. ¿Y por qué me refería a la planificación didáctica? Porque cuando nosotros seguimos aferrados a una idea técnica de la planificación didáctica, desde esa mirada de la planificación de nuestra tarea cotidiana, es imposible repensar el inicio de la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo considero una planificación didáctica como algo técnico, probablemente empiece mi clase escribiendo en el pizarrón un título, poniendo una fecha o poniendo un tema, o dictando directamente una actividad, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es repensar el sentido de nuestros espacios, de nuestros entornos de aprendizaje a partir de resignificar la planificación didáctica. Y ahora sí, si pensamos justamente en esos inicios, bueno, claramente el inicio debe no ser precisamente un espacio valorado en términos de trámite de inicio, ¿no? Sino de una gran oportunidad. Ese es el gran momento que tenemos para que esas 2 horas o esa hora que tenemos por delante cobren significado y sean las puertas que se abren para un genuino aprendizaje de nuestros estudiantes. En general, no sé, uno puede pensar en un momento tan decisivo como puede ser el primer acorde de una canción, las primeras imágenes de una película, las primeras páginas de un libro. Siempre es lo que hacemos, esto me va a gustar, o cambio de canal, o dejo el libro, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese paralelismo, tenemos que empezar a entender que la importancia del inicio de nuestras clases tiene que ver con que es la marca del tono emocional y cognitivo, claro, de lo que va a suceder luego, ¿no? Ya sea porque de alguna manera es la forma que tenemos de acercarnos clara y motivadoramente a nuestros estudiantes para que sientan la confianza por lo que va a venir y el entusiasmo que tanto hoy nos está costando en nuestros estudiantes, sobre todo en lo que es adolescencia, ¿no? Fundamentalmente la escuela secundaria. Entonces, un buen inicio siempre nos va a permitir generar una mejor predisposición, ¿no? No es lo mismo empezar en un aula desordenada, en un aula donde no hay claridad sobre lo que va a suceder, claro, o que si lo hago con una propuesta que genera curiosidad. ¿Cuántas veces uno observa, sobre todo, por ejemplo, en el nivel medio, y a veces en la escuela primaria también, esto de que el docente ingresa y automáticamente empieza a escribir en el pizarrón, a hacer lo que tiene previsto que va a hacer? Sí. Y por ahí, a sus espaldas, tiene adolescentes durmiendo, o adolescentes con su celular, o niños que se están empujando, peleando entre ellos. O sea, no hay un momento previo que busque captar la atención, ¿no? Acá estoy yo, acá estamos, este es el momento de comenzar, si volvemos del recreo, bajar un poco ahí las ansiedades, si cambiamos de docente, reconectarnos con un mismo diálogo inicial que permita, más allá del saludo, traer al consciente de que estamos iniciando una clase. Estos minutos también nos van a dar sentido y dirección, ¿no? Si yo tengo claridad en ese primer momento de la clase, especificando propósitos de la clase, también ordena a nuestro cerebro a prepararnos a los pasos que vamos a desarrollar a lo largo
de esa jornada que tenemos para compartir con nuestros estudiantes. Y fundamentalmente en términos emocionales lo que tiene que ver con la actualidad, con lo que tiene que ver con nuestro propio entusiasmo por lo que vamos a hacer, para fortalecer el vínculo docente-estudiantes. Muchas veces yo les digo a los colegas, bueno, si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos preocupados, es preferible que manifestemos esto a nuestros estudiantes. ¿Cuántas veces nos preguntan, profe, ¿te pasa algo? Sí, Genio, ¿estás triste? Bueno, entonces, de alguna manera, que aparezca ese momento humano, sí, de un yo con yo, de un yo con el otro, tal cual. porque vamos a compartir una experiencia hermosa juntos. No vamos a cumplir actividades porque tengo que estar en la escuela y yo tengo que darte la clase y vos tenés que aprender, sino que vamos a compartir una hermosa jornada juntos de muchos aprendizajes. Esto se tiene que inspirar, se tiene que respirar para ellos y para nosotros como estudiantes, ¿no? Entonces, si queremos decir, bueno, como hacer un checklist nosotros después, decir, bueno, ¿qué tanto yo logro de esto, no? Si yo pienso en los propósitos del inicio, claridad, explicar qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Tal cual. La claridad es absolutamente necesaria para generar involucramiento. Y si tenemos estudiantes con algún tipo de integración, articulación, con alguna capacidad diferente, esto, por ejemplo, los incluye aún más porque los ordena, ¿no? Entonces podemos trabajar con bitácoras, podemos trabajar con agendas del día, momento 1, 2, 3, y vamos a empezar por acá, luego vamos a hacer esto y vamos a finalizar aquí. Esto me va a dar anclaje para que cuando termine la clase yo pueda decir, bueno, a ver, nos propusimos esto al principio, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta acá? Nos va a permitir el anclaje con el cierre, ¿no? El otro propósito justamente es la conexión, no solamente con esto que cuando uno habla de saberes previos, ¿no? Nos quedamos con el saber académico. Sí. Y en realidad lo que yo planteo es la conexión con la vida de ellos, ¿no? De alguna manera traer al momento del inicio algo que nos conecte con la vida de ellos y con saberes que traen de la propia vida. Más allá del anclaje que yo pueda hacer con algún contenido escolar que yo quiera apelar, al que yo quiera apelar para vincular con lo que voy a trabajar. La motivación, esto de despertar el interés, la curiosidad. Yo siempre digo, bueno, no vamos a ir a buscar una motivación para cuarto grado, no la conseguimos en el kiosco, vamos a buscar motivación para cuarto, no, vamos a buscar un contexto motivador, porque la motivación está en ellos, ¿no? Y fundamentalmente dar estructura, una organización que me cuente que va a haber un camino por el que vamos a recorrer. Y por supuesto variar los recursos, ¿no? Si las clases siempre empiezan repartiendo, saquen el manual o saquen el libro, o copien la actividad, es como que el estudiante ni siquiera presta atención a esto porque ya sabe lo que va a suceder. Entonces podemos utilizar, bueno, recursos narrativos, ¿no? O sea, desde contar una anécdota, una historia personal, una metáfora, algo que despierte algún tipo de emocionalidad, recursos visuales de todo tipo, pero atención con esto, ¿no? Por ahí sabemos, bueno, presento una imagen, presento un objeto, presento un video. Está muy bien siempre y cuando sepa para qué lo presento, claro, ¿no? Porque no necesariamente va a ser un disparador si yo no busco anclajes específicos con eso que estoy presentando. Y por otro lado, todo lo que pueden ser recursos vivenciales, ¿no? Preguntas poderosas, dinámicas chiquitas, algún juego, alguna instancia de participación grupal, y todo lo que es tecnológico que está al servicio, sobre todo para los más grandes, distintos tipos de aplicaciones y demás. Pero siempre tener en claro que ese tiempo inicial no es de 2 minutos, no es de 5, ¿no? Sino que mínimamente un tercio de la clase que yo tengo por delante debe estar destinado a acá estamos, de acá partimos y aquí queremos llegar, ¿no? Como una gran presentación del espectáculo que vamos a vivir compartidos desde algún lugar. Y bueno, un poco empezar a pensarlo también en que cuando yo defino los propósitos de la clase, en este momento inicial, es importante también dar lugar a lo que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo quiero trabajar, en vez de empezar a presentar que voy a trabajar sobre biodiversidad o voy a trabajar sobre
la conservación del ambiente, bueno, simplemente puedo estar presentando un objeto o una botella plástica que tanto tenemos en lo cotidiano y simplemente preguntar cuánto tardará en degradarse esa botella. Claro. Sin que yo empiece a decir cuál es el tema de la clase, ¿no? En una conversación como cotidiana. A veces tiene que ver con los modos de comunicar, y acá el lenguaje del coaching aparece todo el tiempo cambiando cada palabra o cada puntuación o cada entonación, ¿no? Yo puedo decir, hoy vamos a resolver un problema complejo, por ejemplo, o puedo decir, hoy vamos a descubrir juntos cómo algo que ustedes usan todos los días en su celular tiene que ver con algo que vamos a aprender. Tal cual. Ahora te hago una sí. consulta, te interrumpo un segundo, Flavia, porque vos sabés que hay docentes, como en mi caso, por ejemplo, yo tengo clases de 40 minutos, nada más, ¿viste? En primaria, yo soy profe de primaria. Y viste que muchas veces el tiempo es un factor que influye, que muchas veces dice, bueno, no tenemos tiempo y la situación de inicio tiene que ser muy cortita para que yo me dé tiempo a terminar la clase y poder cerrarla. O sea, ¿qué le puedes decir a los docentes que, como yo, por ejemplo, tenemos este tipo de situaciones? Bien, me encantó esa pregunta, Lore. ¿Por qué? Porque en realidad el tiempo, la asignación del tiempo, tiene que ver con lo que dije al principio. El inicio es aprendizaje. Sí. Esto es clave. Cuando nosotros pensamos nuestra clase intuitivamente o planificadamente para las maestras o las jardineras y pensamos en un inicio, el desarrollo en la clase, en los estudiantes que me pueden estar escuchando que se están formando como educadores. Y yo te digo, tenés que hacer un plan de clase, los docentes vamos directamente a pensar en el corazón de la clase. Claro. Vamos a pensar en el desarrollo. ¿Qué actividad puedo hacer para eso? Tal cual. Y en realidad esa actividad, ese desarrollo de la clase, pierde absolutamente sentido si no está contenido por el inicio y el cierre. Claro. Si yo no presenté propósitos, no presenté una pregunta inicial que vamos a encontrar respuesta a lo largo de la clase, si no definí con claridad los pasos de la agenda del día, y si no me permitía al final detenerme a ver, a visualizar con los estudiantes qué aprendimos hoy, lo que hice en el medio, lo hice en vano. Tal cual. Entonces, el punto, la respuesta es pequeño pero profundo, simple pero profundo. Esos 10 minutos iniciales tienen que ser tan profundos para generar el escenario posibilitador de lo que va a venir después, aunque tengamos pocos minutos. Pensá que en el jardín las chicas por ahí están trabajando sobre lapsos de 30 minutos. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí. Pero siempre tener en claro que el corazón de la clase, lo que toda la vida entendimos que ese corazón es lo más importante porque ahí aprenden, y de hecho los profesorados nos decían, en ese momento se aprende, se fortalece, ¿sí? Se practica. Tal cual. Bueno, pero hoy nosotros estamos necesitando que primero se den cuenta que estamos enfrente. Claro, los estudiantes. Claro. Entonces, bueno, ese es el momento. Y no nos olvidemos que más que nunca hoy estamos siendo facilitadores en el desarrollo, debemos ser facilitadores en el desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades sociales. Sí. No transmisores de contenidos escolares. Sí. Entonces, para eso necesito estos dos momentos, el inicial y el cierre. En la próxima columna vamos a hablar del cierre. Buenísimo. ¿Por qué? Porque me parece que esto es la clave, ¿no? Sí. Como yo siempre digo, que un adolescente, un nene, vamos a pensar en el nene que es lo más típico, el nene o nena que sale de la escuela primaria y la mamá pregunta qué hiciste en el cole. Tal cual. Fíjense, no pregunta qué aprendiste. Sí. ¿Por qué? Porque hay una construcción muy fuerte de que en la escuela vamos a hacer cosas. Claro. Y necesitamos reencontrarnos con que en la escuela vamos a aprender Tal cual. cosas. Tal cual. Entonces, por eso dije al principio, empecemos a repensar la planificación didáctica como un instrumento posibilitador del aprender, no como un instrumento técnico, y a partir de ahí resignifiquemos cada uno de los momentos de la clase, no poniendo el foco en el corazón puntualmente, ¿sí? Es muy simple, yo me puedo ir de un hermoso viaje, pero si no me preparé para ese viaje, si no me entusiasmé para ese viaje, si no llevé los elementos adecuados en la valija para ese viaje,
el viaje va a tener falencias, Sí. ¿no? Sí. Si nosotros decimos, bueno, tengo propósitos para mi clase, esos propósitos los tengo que tener claros, y los tienen que tener claros mis estudiantes, y el momento de clarificar eso es el inicio de la clase. Tal cual. Flavia, y si vos tuvieras que dejarle un consejo central, porque acá escuchan desde estudiantes que se están formando y ya están practicando, porque viste que ya a partir de que tenés el 40%, sobre todo Ya maestros, ya están en el aula, como docentes que ya tienen mucha experiencia, pero también sigue siendo un desafío, viste, la práctica docente. Entonces, ¿cuál es el consejo que vos les das desde tu coaching educativo? ¿Cuál sería la herramienta fundamental o el consejo fundamental para esta situación de inicio en la práctica? Bien, bueno, a ver, desde el coaching educativo, vos sabés bien, Lore, que nosotros todo el tiempo estamos trabajando en distinguir, sí, ¿no? En estar conscientes del para qué de cada cosa, ¿ok? Para que justamente, para poder resignificar, cambiar, reorientar. Yo los invito a los docentes que están armando sus prácticas y sus clases y demás, que precisamente a modo de práctica, por decirlo de alguna manera, a modo de evaluación, ¿no? Empiecen a pensar, ¿sí? Si los propósitos que están definiendo son claros y si se los están compartiendo a los estudiantes. Bien, bien. ¿Sí? Este es el primer consejo. Bien. Digo, yo entro al aula y después que los saludo y después que conecto y que después me di cuenta que están todos mirándome, y si me lleva tiempo eso, estemos ese tiempo buscando la atención, porque si no, eso te digo a los practicantes, por ejemplo, que ellos van al aula y están preocupados por cumplir el tiempo, ¿no? Que tienen que darle su clase. Tal cual. Digo, chicos, no se apuren por esto, porque si nadie los está escuchando, ustedes le hablan a la pared del fondo. Entonces, a mí me va a importar, como profesora de práctica, que ustedes logren captar la atención de ellos. Y ahí empezamos. Entonces, ¿en qué medida? Empezar a evaluarse en los planes que presentaron, en la maestra de hace 20 años que va a dar su clase mañana, el profe que está experimentando sus primeras horas de clase. Bueno, ¿qué hice yo hoy a la mañana en mis clases? ¿Cómo presenté mi clase? ¿Cómo presenté el propósito? ¿Y en qué medida mis estudiantes lo vieron? El segundo punto, ¿qué recurso disparador utilicé? ¿Utilicé un recurso muy grandilocuente o simplemente presenté una botella, como dije al principio, y dije, bueno, ¿qué pasa con esta botella? Algo de lo cotidiano de ellos, ¿no? O algo que sucedió el día anterior. ¿Logré conectar con sus experiencias previas? Esto es otro punto. Y acordémonos que las experiencias previas no es, si soy profesor de historia de segundo año, no es lo que vieron en historia de primer año. Exacto. Son las experiencias de la vida cotidiana que yo puedo conectar con lo que estoy trabajando hoy. Y lo último, si le mostramos una hoja de ruta, porque es magnífico mostrar una hoja de ruta, incluso trabajar con paneles de documentación, con los 3 momentos que todos conocemos, sí, y decir, esto lo logramos, terminó la hora, esto lo logramos, sí, esto más o menos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos queda para la próxima clase? ¿Les queda alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? La registramos acá, seguimos mañana. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Todo el tiempo, ahí el coaching lo que nos está trayendo es todo el tiempo hacer algo con un propósito y reorientar decisiones teniendo claridad de esas decisiones. Y fundamentalmente, bajo el quiero. Quiero que logremos esto, quiero que hagamos esto, queremos resolver esto, no tenemos que. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Clarísimo. Va por ahí. Clarísimo, Flavia. Gracias por estar hoy en Asuntos Docentes y ser tan clara. Bueno, porque de verdad estas son inquietudes que tenemos todos los docentes, más los estudiantes, ¿no? Que recién están haciendo sus primeras prácticas. Y está buenísimo poder escucharte y que quede el podcast también en Spotify, que aprovecho para decirles a todos los oyentes que tenemos nuestros podcasts de Flavia en Spotify, así que si se meten en Spotify, buscan Asuntos Docentes y van a encontrar el podcast de La Nota de Flavia, donde habla de todos estos tips, todos estos consejos desde el coaching educacional
para que mejoren en sus prácticas. Así que agradecidos de tenerte en esta columna mensual, porque de verdad que hasta a mí me sirve, porque yo sigo incursionando también en el aula. Claro, y escucho muy atentamente lo que estás diciendo y te pregunto cosas que surgen también en el aula. Así que totalmente. Bueno, gracias Lore, y bueno, y a la audiencia invito a que si quieren dejarles a ustedes ahí en la producción consultas, preguntas, ustedes me las acercan y yo voy armando las columnas bajo estas necesidades que vayan surgiendo, pero yo me adelanto que la próxima vamos a estar hablando del cierre de las clases y cómo documentar realmente aprendizaje, ¿no? Eso va a estar bueno para pensar en la autonomía, la autogestión, pero vamos a andar por ahí. Así que todas las preguntas que surjan están bárbaras para que me puedan llegar a mí también. Totalmente. Y bueno, y agradecida y un beso grande para vos y para Mariana también y para todo el equipo. Bueno, muchas gracias Flavia, te mando un beso enorme. E igualmente, cariños, beso. Hasta luego. Pasó por Asuntos Docentes Flavia Sarkis en su columna de Coaching Educacional.